Noches, papás, mamás que nos acompañan, toda la comunidad marista, los colegios hermanos que se conectan con nosotros. Estamos hoy muy contentos de recibir a nuestra nutrióloga Ana de Anda, porque, bueno, hoy les traemos un tema muy interesante que sin duda será uno de los que más nos gustará a todos los papás y las mamás. Bueno, siempre estamos muy preocupados por qué cosas les daremos a nuestros hijos en la lonchera, qué les enviaremos a casa, si será un alimento nutritivo, si no será nutritivo. También estamos preocupados siempre por qué cosas les gustarán a nuestros hijos, si es un tema de las verduras, de las frutas, de las proteínas, y es algo en lo que solemos preocuparnos y ocuparnos como mamás y papás. Bueno, pues esta noche tenemos a nuestra nutrióloga que nos hablará un poco más acerca de esta nutrición inteligente. Entonces, pues en breve les presento a Ana, que estará acompañándonos durante esta sesión. Hola Paola, buenas noches. Bueno, yo encantada de esta oportunidad de tener este tiempito para poderles comunicar y expresar pues todo lo que he aprendido durante este transcurso en mi profesión. Los que no me conocen, bueno, yo soy la nutrióloga Ana de Anda, tengo especialidad en nutrición deportiva y también educadora en diabetes. Estuve un tiempo trabajando en la Federación Mexicana de Diabetes, directamente con puros niños y ahorita también un poco enfocada en el área de deporte, también con una cabina de aparatología estética y fisioterapia. Ahorita estoy ubicada aquí en José María Vigil, 2882. Y bueno, he tenido el placer de conocer a Paola y ahora de tener esta oportunidad de poderles contagiar un poquito de lo que puede ser la alimentación para sus niños y todo lo que pueden llegar a evitar con una correcta alimentación. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy tenemos un tema pues muy interesante que viene siendo la nutrición inteligente, el qué tanto tengo que saber, qué tanto le tengo que dar a mi niño, qué son los macros, qué es un cereal, qué es un carbohidrato, qué es el azúcar, o sea, aprender un poquito más de temas básicos, pero también lo que yo puedo llegar a evitar en mi niño. Entonces, iniciamos. ¿Me puedes cambiar de diapositiva, por favor? Perfecto. Bueno, los niños en esta edad obviamente oscilan entre los 6 y 12 años, tienen diferentes necesidades de alimentos saludables y claro, pues bocadillos nutritivos. Durante este tiempo es muy importante que fomentemos sus hábitos de alimentación, gustos y aversiones, porque es el punto ideal donde ellos van a empezar a crear sus hábitos de alimentación que a manera futura pueden determinar si van a ser saludables o no. Obviamente esto se ve involucrado, claro, la familia, los medios de comunicación, los amigos, todo lo que ellos ven, saben que los niños repiten. Entonces también ustedes como padres juegan un papel fundamental en la alimentación y los hábitos de sus niños. Y esta etapa es muy importante porque es una etapa en donde su tasa de crecimiento es constante, pero algo lenta. Entonces sí hay que poner un ojo en su alimentación. Siguiente diapo. Perfecto. Bueno, es muy importante conocer las diferentes características de cada etapa de mi niño. No es lo mismo lo que va a requerir de 2 años a 5 años, de 5 a 6 años. Cada etapa en su crecimiento nos va a exigir diferente tipo de alimentación y también hay que conocer cuál es su tasa de crecimiento y maduración para comprender mejor qué es lo que yo le debo de dar de alimento, cuáles son sus requerimientos nutricionales en cada etapa de su vida. Enfocándonos en la cuestión del escolar, su crecimiento en cuestión de longitud, o sea, de estatura, viene siendo oscilando entre 5 a 6 centímetros al año y la ganancia de peso es entre 3 a 3.5 kilos por año. Obviamente esto nos sorprende porque veníamos de una etapa que venían creciendo, ahora sí que centímetros por mes, entonces ahorita ya es un poquito más lento, pero sí van a seguir creciendo gradualmente. Obviamente continúa también la maduración
de sus órganos y sus sistemas. Y bueno, ¿cómo sé cuántas calorías debe de consumir mi niño? ¿Qué son las calorías? Las calorías es aquella energía que mi niño debe de consumir para poder realizar sus actividades diarias, inclusive desde solo el hecho de respirar. ¿Ok? Y bueno, ¿qué define cuántas calorías necesita mi niño? Bueno, en primer estado viene siendo el sexo. Dependiendo si es niña o niño, ahí va a decidirnos cuántas calorías debemos aportarles. También la edad, no va a consumir, así sea mujer, las mismas calorías a los 12 años que a los 13, 14 años. Entonces, es importante también el factor de la edad. Estatura, si mide 1,50, 1,80, 1,30, no va a consumir las mismas calorías. También un factor muy importante que es el factor de crecimiento. Esto nosotros los nutriólogos lo ponemos dependiendo la edad, ya lo tenemos establecido. También la actividad física que realice mi niño. Si yo tengo un niño que hace una actividad física de 1 hora de leve a moderada, su consumo va a ser más pequeño calóricamente. Si mi niño está entrenando para atleta y me entrena 4 horas al día, obviamente yo tengo que aumentar su consumo calórico por día y por actividad, más su factor de crecimiento, más estatura, más edad, más sexo. Y un punto muy importante también que la mayoría no tomamos en cuenta es su composición corporal. Si el niño presenta alguna desnutrición, su plan de alimentación tiene que ir con aumento de calorías para tratar de recubrir ese déficit calórico que tiene en su cuerpo. Si mi niño tiene obesidad, hay que hacer cierta restricción calórica para poder hacer que llegue a su peso ideal o que en su crecimiento no se vea afectado por trastornos de obesidad. Estos puntos son muy importantes para saber cuántas calorías debe consumir mi niño. Obviamente tenemos unas gráficas que están un poquito más abajo, si puedes bajarme las diapos, Jorge, donde nos va a indicar aproximadamente cuántas calorías deben de consumir por edad. Pero yo siempre recomiendo que los planes sean personalizados en base a los factores que les acabo de comentar. En cuestiones de edades de 4 a 8 años, los niños consumen de 1,400 a 1,700 calorías y las niñas aproximadamente entre 1,300 y 1,600 calorías. En edades de 9 a 13 años, los niños consumen alrededor de 1,800 a 2,300 y las niñas de 1,700 a 2,000. ¿Qué nos va a hacer que tengamos una cifra exacta? Bueno, haciendo la evaluación completa que ya les había comentado. También es muy importante saber esa energía de qué alimentos me proviene. Y es ahí cuando entramos a los macronutrientes. ¿Qué vienen siendo los macronutrientes? Bueno, los macronutrientes vienen siendo las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Es importante que ustedes como papás reconozcan este grupo de alimentos porque es la base de alimentación de sus niños. Hay que saber cuánto requerimiento es importante dar de cada grupo de alimentos, en qué proporción y en qué tiempo. Eso es lo que nos va a ayudar a que sus necesidades calóricas, energéticas, estén 100% completas y más para esta etapa tan importante que es el desarrollo. Enfocándonos en cuestiones de necesidad de proteína, la proteína es muy importante porque nos ayuda al mantenimiento de la estructura corporal. Ya saben que enfocamos o escuchamos proteína y nos vamos a aumento de masa muscular. Y en este caso, pues claro que es muy importante mantener la masa muscular de nuestros niños. Una dieta equilibrada para una edad escolar proporciona entre 11 y un 15% de la energía total en cuestión de proteínas. Pero es importante que del 65 al 70% de este aporte sea de una ingesta proteica de alto valor biológico. ¿Qué viene siendo un alto valor biológico? Bueno, son productos derivados de animales. Tenemos dos tipos de proteínas, la proteína vegetal y la proteína animal. La proteína animal deriva de carnes, pescados, leche, huevos y algunos lácteos. Y la proteína vegetal nos la proporciona el frijol, el garbanzo, la lenteja, las habas. Entonces, es importante que tu niño consuma de estos dos tipos de proteínas.
pero del 65 al 70% deben de consumirlas de animal, o sea, pescados, carnes, leches, huevos. Y claro, es importante también preferir más el consumo de pescados y de carnes blancas, lo que vendría siendo pollo, que carnes rojas. Porque desgraciadamente más adelante les voy a compartir algunos casos clínicos donde vemos ya pequeñines con alteraciones de triglicéridos. Entonces sí es importante también cuidar el consumo de la carne que les vamos a dar. Siguiente diapositiva, por favor. Nos vamos a enfocar también en cuáles son las necesidades en cuestión de grasa que necesita mi niño. Bueno, las grasas son importantes porque se utilizan para transportar las vitaminas liposolubles, y para proveer también los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son estos ácidos grasos esenciales? Bueno, vendría entrando el omega 3, el omega 6. ¿Cuánto es lo que debe de consumir de todo su total de calorías en cuestión de grasa? Entre el 25 y 35% de su dieta. Entonces recordamos, más o menos entre 11 y 15% vienen siendo proteínas, de 25 a 35% viene entrando la cuestión de grasas. Los ácidos grasos esenciales deben de constituir alrededor del 3% total de esta ingesta. Vamos a hablar también de diferentes tipos de grasas que vienen siendo las grasas saturadas, las grasas trans, ahorita les voy a explicar un poquito más de eso, pero sí es importante que las grasas saturadas tengan el consumo menor al 10% total. Y también hay que cuidar el consumo del colesterol. En menores debe de ser menor a 300 miligramos y las grasas trans se deben de eliminar más posible que se pueda. Tratar de que mi niño no consuma absolutamente nada de grasas trans. En la siguiente diapositiva voy a explicarles, bueno, cuáles son las grasas trans esenciales polimono para que me entiendan un poquito más. Bajamos por favor la diapositiva. No, o sea, la tablita de grasas, por favor. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a enfocar en qué vienen siendo las grasas buenas y las grasas malas. Las vamos a dividir así para que me las entiendan un poquito más rápido, para no traerlos con subnombres. Pero bueno, las grasas buenas vienen siendo las grasas monoinsaturadas y las grasas esenciales, o mejor conocidas como poliinsaturadas, que ahí entre el omega 6, omega 9, ¿y dónde los podemos encontrar? Bueno, en grasas como la almendra, el cacahuate, el pistache, el aguacate, aceite de oliva, en pescados azules, en salmón, en algunos tipos de diferentes semillas, linaza, nuez. Bueno, es importante que nuestro niño siempre consuma este tipo de grasas. Y las grasas que debemos evitar, que son las grasas malas, son los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Es importante que identifiquemos en qué grupo de alimentos podemos encontrar este tipo de grasa. Bueno, los ácidos grasos trans están principalmente en todos los productos industrializados, empaquetados y claro, todos los alimentos fritos y comida chatarra. Ahora sí que dicen que es la grasa que refríes y refríes y refríes. Y también los ácidos grasos saturados los encontramos en algunos productos animales como el tocino, la mantequilla, aceite de coco. Hay que tratar de evitar este tipo de alimentos porque ¿qué es lo que pasa? Más adelante vamos a tocar un tema que se llama índice aterogénico y este nos llega a aumentar cuando tenemos alto consumo de grasas malas. Y ahorita vamos a evaluar también algunos snacks para que se den cuenta qué tipo de grasa es la que ustedes les están dando a sus niños en sus desayunos o en su comida diaria, pero sí les recomiendo que pongan mucha atención en este aspecto en cuestión de las grasas. Preferir que sus niños consuman más almendra, más aguacate, en vez de aderezos, chipotle y cosas así, que consuman aceite de olivo. Recuerden que los niños nos copian y aprenden de nuestros hábitos. Entonces, es empezar por ustedes a predicar con ejemplos para que el niño también empiece a pedir un poco más de este tipo de alimentos. Y si bien sabemos, los alimentos industrializados y los alimentos como hamburguesas y comida frita y comida rápida, pues es también comida preferida de los niños, también de nosotros los adultos, pero obviamente hay que saber tomar un equilibrio en la decisión de cuántas veces vamos a consumir ese tipo de alimentos y cuántas veces preferimos alimentos saludables. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar un poquito de los hidratos de carbono. Bueno, este macronutriente vienen siendo tal cual como a lo mejor los conocemos como carbohidratos. Son la base de nuestra alimentación y más en cuestión de niños. Si se fijan, su aporte debe constituir más o menos del 50 al 60% del total de su dieta. Los carbohidratos son los que nos proporcionan energía rápida, los que nos ayudan también a cuestión cerebral. Es como la gasolina de nuestro cerebro, tal cual. Pero hay que saber elegir qué tipo de carbohidratos debemos consumir. Los carbohidratos, su ingesta nos ayuda porque tiene fibra, hierro, vitamina, niacina, riboflavina, ácido fólico, diferentes nutrientes que nos ayudan bastante para cuestión cerebral y para nuestro crecimiento. Pero hay que saber elegirlos preferencialmente de cereales, verduras, hortalizas, frutas y legumbres. Y es ahí donde entramos a la elección inteligente de los alimentos. Bien, voy a poner un ejemplo muy sencillo que vi que coincide mucho en los desayunos de sus niños, que vienen siendo pues sándwich, ¿no? No es lo mismo enviar un sándwich con pan blanco que con pan integral. Ahorita les voy a explicar por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Hay algo que se llama fibra dietética, que viene dentro de los carbohidratos. Es muy importante para nuestro funcionamiento del tubo digestivo. Es lo que nos va a ayudar a evitar estreñimiento y todo tipo de problemas en tubo digestivo, pero también nos ayuda a regular los niveles de glucemia y a reducir la absorción de colesterol de la dieta. Me voy a tener aquí un poquito en lo que viene siendo la cuestión de glucemia porque desgraciadamente en México se ha visto un aumento en la diabetes infantil y no precisamente de diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas no funciona, sino de diabetes tipo 2, que ahí ya nos implica un poco más el cómo alimentamos a nuestros niños, cómo les preferimos dar harinas refinadas en vez de carbohidratos que contengan fibra. Hay algo que se llama índice glucémico de los alimentos y lo voy a explicar con el pan blanco y el pan integral. No sé si recuerdan cuando iban a las ferias, había como un juego donde tú pegabas con un martillo y dependiendo con la fuerza que tú pegabas, te disparaba, ¿no? Si ya sabía, subía un 10, a un 9, a un 7, ok. De esta manera vamos a explicar lo que es un índice glucémico. Cuando tú consumes un carbohidrato, pasa exactamente eso. Dependiendo del alimento, es como el golpe que da con el martillo y lo que se va a disparar en ese cronograma podría ser nuestra glucosa en sangre. Entonces, hay alimentos, supongamos que con el pan blanco pegamos el martillo y nos va a subir nuestra glucosa hasta 10 miligramos. Y con el pan integral vamos a pegar el martillo y nos va a subir nuestra glucosa hasta 5 en el marcador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando mi carbohidrato contiene fibra, hace que se absorba un poco más lento o que no se dispare, mejor dicho, mi nivel de glucosa en sangre tan alto. Es por eso que es importante preferir los alimentos altos en fibra, perdón, carbohidratos altos en fibra. En este caso es muy importante que, ejemplos, el sándwich, que es la base de las loncheras, que lo empiecen a meter un poquito más con alimentos integrales o buscar la manera, si mi niño de plano solo le gusta el pan blanco, ok, le voy a agregar un poco más de verdura, que le agregue fibra para que ese índice glucémico no se dispare tanto en sangre. Es algo muy importante que debemos de empezar a cuidar en nuestros menores porque desgraciadamente como mexicanos tenemos la diabetes de la mano. Entonces sí es importante que empiecen a cuidar un poco más el qué le doy y cómo lo combino. Bueno, la ingesta óptima de fibra en mayores de 2 años sería el equivalente a la edad. Más o menos entre 5 a 10 gramos por día deben de consumir, pero cuando máximo 30 gramos por día. También es importante el consumo de agua. Si yo no le doy el consumo que mi niño necesita en agua, o sea, no es lo mismo juguito, ni leche, ni nada, o sea, en pura agua natural, también podemos generar algo de estreñimiento en niños. Porque si yo le doy fibra, de nada sirve que le dé fibra si no le doy agua, que viene siendo el conductor. Siempre les explico que es como una tubería. Si yo le estoy aventando tierrita a la tubería y agua, nunca se va a tapar. Pero si solo aviento tierra y no aviento agua, se me va a tapar esa tubería.
Entonces, es importante que lo mismo cuidemos con nuestros niños. Nos va a ayudar, claro, el tubo digestivo, a evitar diabetes en tiempo futuro y a que también tenga un mayor aporte de vitaminas y minerales. Siguiente diapositiva. Ok, las vitaminas y minerales carecen de aporte calórico. Estas no nos proporcionan nada de energía, pero son indispensables obviamente para el sistema inmune de nuestro pequeño. Destaca también calcio, que obviamente ahorita en la formación ósea es muy importante y lo podemos encontrar tanto en lácteos y pescado. El hierro y el yodo también son muy importantes y los podemos encontrar básicamente en hojas verdes, como espinaca es la más alta en hierro. Entonces es importante que dentro del alimento que yo le doy a mi niño predomine el color verde, predominen las frutas, predominen las verduras, para garantizar también su aporte de vitaminas y minerales correcto. Me he topado con muchos papás que de verdad quieren darle suplementos de todo, y si tú tienes bien alimentado a tu niño con una dieta variada, con mucho color, en todos los tiempos de comida metes frutas, metes verduras, no hay necesidad de suplementar. Pero si no estás dándole la atención correcta al menor y no lo estás alimentando, pues sí va a ser necesario suplementar vitaminas y minerales, aunque lo ideal es que lo tengan siempre mediante el alimento. Siguiente diapo, por favor. Muy bien. Y bueno, ya sé cuál es mi cuestión calórica, mi aporte calórico que debo darle total a mi niño en el día. Pero ¿de qué manera lo voy a distribuir? Bueno, lo ideal sería que su desayuno oscile entre 20 y 25%, el almuerzo de la media mañana de 10 al 15%, su comida entre 25 y 35%, su merienda entre 10 y 15% y su cena un 25%. Es muy importante que sí hagan sus 5 comidas al día, 3 comidas fuertes y 2 colaciones. Eso obviamente también como adultos lo tenemos que hacer, pero en niños es muy indispensable también para evitar el sobrepeso o la obesidad, porque si yo no le doy el aporte correcto a mi niño en cuestión de tiempos, le voy a fomentar que tenga más ganas de estar picando entre tiempos muertos y obviamente no van a ser cosas saludables. Y aparte es muy importante reconocer que dentro de cada tiempo de comida, dentro de su desayuno, comida, cena, es importante darle todos los macronutrientes, o sea, los que acabamos de conocer ahorita: grasa, carbohidrato y proteína. Siguiente, por favor. Bueno, ya me adelanté, ¿verdad? Pero bueno, es muy importante que en cada comida proporcionen los 3 macros: grasa, carbohidrato y proteína. También es importante que en las colaciones, sobre todo en las comidas fuertes, pero también en las colaciones podemos aportar de los 3 en menor proporción y nos va a ayudar a que nuestro niño tenga mayor saciedad. Hay que conocer algo que vienen siendo los tiempos de digestión de cada alimento. ¿A qué voy con esto? Bueno, lo que se absorbe o se digiere más rápido son los carbohidratos. Los carbohidratos, si recordamos, vienen siendo el pan, las galletas, la pasta, el arroz. Este tipo de alimentos llegan a metabolizarse alrededor de 15 a 30 minutos, dependiendo su aporte también de fibra que contenga. Las proteínas llegan a metabolizarse alrededor de 30 a 40 minutos y las grasas se metabolizan alrededor de 45 minutos en adelante. Entonces, esta es la importancia del tiempo de metabolización de cada macronutriente, lo que me va a ayudar a que mi niño se sienta saciado durante más tiempo. No es lo mismo si solamente le doy una fruta, que le va a dar la digestión en 15 a 30 minutos, a que yo le dé una fruta con yogur y aparte con almendras. Esto nos va a ayudar a que su digestión tarde un poquito más y llegue a sentirse más saciado por más tiempo. Entonces, este tip no solamente lo pueden utilizar en sus comidas fuertes, sino también en las colaciones, y van a darse cuenta que su niño también obviamente lo van a nutrir mejor, y aparte él se va a sentir sin esa necesidad de comer, que aparte por su edad, claro, y su gasto energético calórico por tasa metabólica, ellos tienen mayor demanda energética. Entonces sí es importante que tengan en juego este tipo de
tips para que puedan tener mayor rendimiento. Cambiamos diapositiva, por favor. Bueno, y el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Existen también, bueno, si tú no le das un buen desayuno a tu niño, puede bajar su atención y empeorar su rendimiento escolar. Al momento de tener ansiedad, obviamente el niño va a estar pensando todo el tiempo en comida y mayormente en carbohidratos. Entonces, sí es muy importante que cuides mucho lo que tú le das de desayunar a tu niño para que te rinda. Así que no te quejes por su 7 o por su 8 si no le estás dando un desayuno completo, porque eso puede ir directamente relacionado a su rendimiento escolar y claro, también a su sobrepeso. Cambiamos diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí que tuve una cómplice para tener estas pequeñas fotos que les hice unos escaneos para que ustedes logren entender qué es lo que le están dando de desayunar a sus niños en sus loncheras. Bueno, nos vamos a ir por la primera radiografía que hice. Viene siendo un huevito con salchicha. Aquí, si se fijan, su aporte viene siendo meramente proteína. Y vamos a hablar aquí de dos tipos de calidades de proteína. Si se fijan, una viene siendo el huevo, que claro nos aporta fósforo, flatos, vitamina, calcio. Y otra vendría siendo lo que son los embutidos. También entra como proteína, pero ahí podemos diferenciar la calidad de proteína. Claro que nos aporta algo de vitaminas y de calcio el embutido, pero también es muy alto en sodio, lo cual es importante que cuidemos en nuestros niños también para futuro no tenga una hipertensión, pero sobre todo es importante calcular la calidad de proteína que le estoy dando, la combinación, digo, a lo mejor es imposible que si a tu niño ya le gusta la salchicha te la quites por completo, pero que sí sea mayor proporción tu alimento de alto valor biológico, que sería el huevo, y disminuir la cantidad de salchicha. Y claro, a lo que les comenté hace un momento, ¿dónde está la verdura? ¿Dónde está la grasa? ¿Dónde está el carbohidrato? Entonces, sí es importante que sean alimentos completos. Si yo solo le estoy dando pura proteína a mi niño, no lo estoy nutriendo completamente. Nuestro siguiente ejemplo, ahí sí me fui un poquito para atrás, pero vienen siendo nuggets. Los nuggets también es cuestión de proteína, pero si se fijan nos aporta también carbohidratos y grasa. Obviamente es un alimento frito, es un alimento alto en sodio también, alto en grasas trans, si se acuerdan son las que tenemos que evitar. Entonces ahí es también donde quiero que enfoquen la calidad de los alimentos. Y aparte podemos ver ahí un pequeño sobrecito rojo, que esto es catsup. Obviamente la catsup le da un sabor muy bueno a los nuggets, pero en cuestión nutricional está fatal. Si se fijan, la porción de catsup nos aporta alrededor de 3 cucharadas y media de azúcar por porción. Entonces es 0% saludable. Ahí sí les recomiendo que acostumbren a sus niños como a salsas de jitomate caseras, que obviamente no le va a dar la misma proporción de azúcar que están teniendo en la catsup, o ya venden catsup que son bajas en azúcar. Hay un sello, igual si quieren después se los mando con Paola para que se los difunda mediante WhatsApp, que es el sello de la Federación de Diabetes. Hay ciertos productos que contienen ese sello que nos puede ayudar a elegir mejor qué tipo de alimentos tienen menor cantidad de azúcar, porque desgraciadamente en el mercado la mayoría de los productos ya son altos en contenido de azúcar. Siguiente desayuno, por favor. Listo, gracias. Bueno, nuestro siguiente desayuno es una hamburguesa. Si se fijan en cuestión calórica nos proporciona 332.5 kilocalorías. La verdad la hamburguesa es muy buena opción de desayuno. Si se fijan en el pan nos aporta carbohidrato, en la carne nos aporta proteínas, le podemos poner un poco de aguacate o quesito, que en este caso sí vamos a cuidar también la calidad del queso, pero si se fijan nos aporta todos los macronutrientes. En este caso solo sería importante disminuir la ingesta de quesos altos en grasa como el amarillo. Un tip, mientras más rápido se derrita el queso, mayor cantidad de grasa contiene. Entonces hay que acostumbrar a nuestros niños a consumir grasas que sean, quesos que sean bajos en grasa, como viene siendo el requesón, la panela, queso cottage. Este tipo de quesos nos pueden ayudar mucho a darle sabor y consistencia al alimento, pero sin necesidad de aumentarles tanto
su consumo de grasa. Pues, de verdad, la hamburguesa es una excelente opción de poderle aportar también cantidad de verduras como escondiditas al niño para que empiece a probar un poco más y llegue a consumir más alimentos. Nuestro siguiente ejemplo, bueno, fue un huevito, que está súper bien, es de origen animal, y aparte un burrito que también ahí tendrá su carbohidrato, 16 gramos, proteínas 8 gramos y grasas 7 gramos, que también viene contenido en la tortilla. Este desayuno nos aporta alrededor de 229 kilocalorías, nos aporta vitamina A, calcio, entonces también es una excelente opción de desayuno. Nos vamos al siguiente diapositiva. Muy bien, esta diapositiva también va a estar algo interesante hacer la radiografía. Si se fijan, tenemos ahí pues manguito picado. El mango es una excelente opción de desayuno, claro, es fruta, viene siendo también un carbohidrato, nos proporciona vitaminas, minerales, ácido ascórbico, potasio, vitamina A y fibra, pero hay algo muy importante que está ahí en chiquitito, que es el Yakult. El Yakult, bueno, la mayoría lo consumen porque nos aporta probióticos para el intestino y la mejor ingesta del niño, pero si se fijan, aporta 2,5 cucharadas de calorías, calorías en azúcar. Entonces, si realmente te importa como la cuestión digestiva de tu niño, mejor dale probióticos como Sinuberase. Hay diferentes opciones que tú puedes darle sin necesidad de que contenga tanta azúcar y es mejor darle un vaso de leche que un yogur. Hay que saber examinar un poco más los alimentos para saber realmente qué es lo que contiene. Nos vamos al siguiente desayuno, que también es mango, se ve que es la temporada del mango. Ya lo analizamos que pues, es una excelente fruta, nos aporta buen aporte calórico, vitaminas, pero aquí también tenemos un acompañante que viene siendo el jugo. Los juguitos, ahora sí que los vamos a examinar. Yo estoy muy en contra de los jugos procesados porque si se fijan tienen 4 cucharadas de azúcar por contenido del vasito de jugo. Y esto es lo máximo que tu niño debe de ingerir de azúcar por día. Y estoy segura que no solo se consume uno al día, sino 1 o 2, o el hecho de que tú le estés dando todo su contenido de azúcar en un solo jugo, ¿a qué lo vas a fomentar a futuro? Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos muy básicos. También, si se fijan, solamente estamos aportando carbohidrato y azúcar, no estamos aportando nada de grasa ni de proteína. Siguiente diapositiva. Y bueno, esta diapositiva es como que de las más impresionantes. Sé que como padres pues tenemos un rol medio difícil porque los tiempos han cambiado y lo menos que tenemos tiempo es para cocinar y enfocarnos mucho en la calidad de los alimentos que les damos a nuestros niños. Buscamos los alimentos más rápidos, obviamente sé que es más fácil darle un jugo que ya esté empaquetado a ponernos a las 6 de la mañana con el tractor a sacarle el jugo, pero podemos darle la fruta fresca en vez de juguito y a lo mejor en casa cuando tengamos un poco más de tiempo ya ofrecerle el jugo. Pero bueno, aquí en estos desayunos me encontré hidratación en cuestión de agua perfecto. Si se fijan encontramos otro juguito por ahí, alto en azúcar. Como ya les comenté, encontramos mucho sándwich y la mayoría con pan blanco, taquitos dorados también, pues que obviamente lleva grasas trans y algo de sodio. Pero en general, este tipo de desayunos en cuestión de sándwich, pues está bien, nada más hay que tratar de variarles un poco más el pan integral en vez de pan blanco y que lleve mayor cantidad de verduras. Y si se fijan por ahí también hay unos rufles. Entonces es importante tratar de evitar productos industrializados, sobre todo papas o cereales. Y ahorita les voy a explicar por qué. No solo porque sean carbohidratos o altos en azúcares, sí es importante enfocarte en cuánto le das de grasa, cuánto le das de proteína, cuánto le das de carbohidrato, pero hay algo más que se llama aditivos alimentarios. Ahorita voy a tocar ese tema con ustedes. Y bueno, nos vamos al siguiente desayuno. También vemos un juguito y una bolsa de chetos. Entonces, a pesar de que los chetos son salados y claro, es un producto alto en sodio, también nos aporta 1,6 gramos de azúcar. Entonces, supongamos a este niño le dieron ya 4 cucharadas de azúcar en un jugo, más aparte una bolsa de chetos, que le aporta otro 1,6 gramos de azúcar, más las grasas trans, más las grasas saturadas, más el exceso de sodio.
y obviamente no nos aporta absolutamente nada de proteína ni de grasa, más que puro carbohidrato y azúcar y aditivos alimentarios. En la siguiente diapositiva voy a tratar un poco de lo que vienen siendo los aditivos alimentarios. No sé si algunos de ustedes, siguiente diapo, porfis, fumen, pero si se fijan en su cajetilla, hasta abajo tiene unas letritas pequeñitas que dice fumar es causa de cáncer. Y bueno, así los aditivos alimentarios en los alimentos procesados. Son esas letras pequeñitas que a veces ni entendemos los nombres, ni los sabemos pronunciar, ni sabemos qué significan. Pero los aditivos alimentarios son altamente perjudiciales. Y bueno, ¿qué son estos aditivos alimentarios? Los aditivos alimentarios son sustancias químicas que se agregan a los alimentos industrializados o empaquetados con un fin en específico. Ejemplo, pueden dar sabor, pueden dar aroma, pueden dar textura o durabilidad a mi producto. ¿Dónde los encuentro? En todos los productos industrializados, cereales, jugos, papas, sopas, todo lo que viene empaquetado tiene aditivos alimentarios. Y bueno, ¿cuáles son los más peligrosos para los niños? En la siguiente diapositiva vamos a checar cuáles son los más peligrosos, pero desgraciadamente en la industria alimentaria no sé por qué han relacionado a los niños directamente con aditivos y en totalidad colorantes. Es importante identificar qué tipo de alimentos tienen aditivos que son colorantes. Vamos a poner ejemplo de un jugo Jumex, ¿no? Tú lo abres y al momento que abres el jugo Jumex, visualmente tú ves un color naranja, lo hueles, te puede oler a mango si en ese caso lo elegiste, y si lo pruebas te vas a ver a mango, aunque en ningún momento pasó un mango de verdad por ese jugo. Entonces, eso es lo que hacen los aditivos alimentarios. Pero sí es muy peligroso lo que vienen siendo los colorantes. Y los colorantes predominan mucho en los alimentos de los niños. Y esto, claro, porque ni siquiera sabemos qué es lo que causa, pero en la industria alimentaria es lo que más genera la atención de un niño. Si el niño ve algo naranja, ve algo rosa, que le pica la lengua azul, o sea, son formas como tipo la cajita feliz que utilizan para atraer al pequeño para que lo llegue a consumir y el alimento sea más atractivo. Entonces, sí es muy importante que te fijes en tu alacena qué tipo de alimentos tienes que contengan colorantes. En mi cuestión de tesis, yo analicé lo que vienen siendo los Fruit Loops y en referencia a ese análisis e investigación que hicimos, lo que sale es que cuando tú consumes este tipo de productos, hay algo que se llama ingesta diaria recomendada, o sea que tú puedes consumir cierta cantidad de ese aditivo sin que te pase nada. Pero el problema es que vienen en la mayoría de los productos y al momento de sumarlos, obviamente exceder la cantidad. Y aparte, cuando tú consumes este tipo de aditivos y en combinación, porque hay veces que no solamente tiene rojo ayura, también tiene azul y tiene amarillo. Entonces, cuando tú combinas este tipo de aditivos, lo que logras internamente es hacer cambios genéticos que se pueden asociar a diferentes enfermedades. Como vemos, uno de los colorantes, el rojo, debilita el sistema inmunológico, el azul acidifica el cuerpo, el amarillo provoca muchas alergias y son de los colorantes más utilizados en productos para niños. Si bajamos un poquitito la diapositiva, por favor. Ahí nos va a indicar también que causan un poco de hiperactividad e hipersensibilidad en niños. Una vez me tocó dar una plática y de verdad una mamá decía, es que mi hijo o tiene déficit de atención, no sé, pero no lo puedo parar porque todo el día está como loquito. Y llegó el tía y el niño traía un puño de dulces. Entonces fue así como, no solamente la cantidad de azúcar que tú le estás dando, sino también los aditivos que tu niño está consumiendo, que claro que están interactuando a nivel genético y nos están causando diferentes secuencias, tanto hormonales y en cuestión de hiperactividad y hipersensibilidad. También se asocia mucho a tumores cerebrales, lo que viene siendo el azul, y se fijan el amarillo otra vez, hiperactividad y hipersensibilidad, perdón. Entonces, va más allá de lo que es consumir grasa y carbohidratos, sino también lo que vienen siendo los aditivos alimentarios. ¿Puedes regresarme un poquito la diapositiva, por favor? También vamos a trabajar un tema importante que viene siendo el glutamato monosódico,
que también lo pueden encontrar como E621, perdón. Todos los aditivos los pueden encontrar con E y cierto número. Y aparte van a tener su nombre, pero también tienen esta cierta nomenclatura. Entonces, si se fijan en las etiquetas, en las letras pequeñas, lo pueden encontrar tanto con su nombre o como con la inicial E y cierto número. Bueno, este glutamato monosódico es algo muy importante porque se encuentra en la mayoría de los alimentos industrializados e inclusive también en comida china y algunos alimentos procesados. Y este es un potencializador del sabor. ¿Qué es esto? Hay un sabor que se llama umami, que ¿qué es lo que hace? Bueno, te altera todas tus papilas gustativas al mismo tiempo y es un gran placer consumirlo. Entonces ahí es donde yo les digo, no sé si te acuerdan de un comercial que dice, no puedes comerte solo una. Bueno, ahí viene el sabor umami, ¿ok? Que es realmente adictivo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se han hecho diferentes estudios en ratas y les entra como una hambre ansiosa, incrementa ahora sí la voracidad en las ratas estudiadas hasta un 40% más. Y claro, pues nosotros somos muy similares a las ratas, es por eso que hacemos experimentos en ellas y así que si a las ratas les da el 40% más de hambre y ansiosa y voracidad, a nosotros también. Entonces por eso que dices, no puedo comer solo una o hay ciertos alimentos que son muy adictivos. ¿Y por qué es tan adictivo? Bueno, porque este actúa sobre todo en las neuronas, en una región cerebral que tenemos llamada núcleo arcuato, que esto nos impide el buen funcionamiento de los mecanismos inhibidores del apetito. O sea que es como si nunca entra tu hormona de saciedad en juego. Entonces, todo el tiempo tú puedes estar consumiendo ese tipo de alimentos. Me ha tocado ver a niños que quiero papas, quiero más papas, o quiero un chocolate, quiero más chocolate, o quiero más de cierto alimento. Puedes fijarte en la etiqueta y seguramente tiene glutamato monosódico, entre otros colorantes que también vienen siendo adictivos y le causan diferentes trastornos a tu pequeñín. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahora sí, existe una relación directa entre los hábitos alimentarios adquiridos en la infancia y el riesgo de desarrollar enfermedades a lo largo de su vida. Si bien antes las enfermedades en niños solamente se daban por deficiencias de nutrientes, actualmente es lo contrario. Es el exceso de, no tanto de nutrientes, sino de azúcar, carbohidratos, aditivos, y esto nos deriva a enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Bueno, son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, pero también enfermedades relacionadas con exceso de grasa, que viene siendo la obesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la obesidad infantil. Como saben, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y ya le llevamos también por la diabetes. Y en cuestión de la población de 5 a 11 años, 18% tienen sobrepeso y conforme va incrementando su edad, van aumentando las cifras. 21% son hombres de 12 a 19 años y 27% de las mujeres de la misma edad presentan sobrepeso. Entonces, si se fijan, lo único que aumentó fue el rango de edad de 5 a 11 años, a 12 a 19 años, y estábamos alrededor de un 18% con sobrepeso y nos brincamos de un 21 a un 27%. Y estamos hablando que aún están en edad escolar de 12 a 19 también. Entonces, sí es importante que detecten cómo el sobrepeso nos lleva un poco más allá, no solo del, ay, está gordito, sino cuánto vamos a ver afectada su salud. Siguiente diapositiva. Bueno, y aquí le pedí permiso a un pacientito para que me prestara su expediente clínico. ¿Qué pasa cuando el sobrepeso lo llevamos desde una edad infantil, escolar en este caso, hasta la adolescencia o pubertad? Bueno, si se fijan aquí, podemos bajar un poquitito la diapositiva, por favor. Gracias. Este chico tiene 22 años, me llegó a mí a consultar. Él llega con un peso de 98.2 kilos y su estatura es de 176. Entonces, obviamente presenta un sobrepeso y una obesidad. Si nos fijamos en su cuestión de grasa, en su primera fecha de expediente, tiene 30.5 de grasa. Lo ideal para esta edad es que tengan un 17% de grasa. Nos fijamos también en su grasa visceral, que aquí en la báscula nos detecta con unas escalas y nos aporten 10.
¿Qué es esto? Que tiene una circunferencia abdominal de 116 centímetros a sus 22 años. Entonces, ¿qué tanto nos implica o nos perjudica que mi chico tenga sobrepeso u obesidad? Hay algo que también nos arroja las básculas que se llaman edad metabólica. ¿Qué significa esto? Como de qué edad está funcionando su metabolismo. Este chico de 22 años en su primera cita le arrojó 63 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente su metabolismo, aunque él tenga 22 años, su metabolismo está funcionando como una persona de 63 años y lo podemos corroborar con sus estudios de sangre. Esto es algo que de verdad me ha impactado ahora que estoy en cuestión de consulta, bueno, ya varios años, pero esta relación directa que hay entre edad metabólica y sus estudios de sangre. Yo siempre pido estudios de sangre en las primeras consultas para evaluar y diagnosticar al paciente completo. Si nos fijamos en su estudio de sangre, de hecho todo es reciente, es de este mesecito de hecho, lo tengo fresco. Si nos fijamos en su estudio de sangre, trae triglicéridos en 335, siendo que lo ideal es menor a 150. Trae colesterol malo elevado, 105. Trae también índice heterogénico elevado. Si recuerdan, les toqué este tema, este término a inicios de la conferencia. Bueno, ¿qué viene siendo el índice heterogénico? Hay algo que pasa dentro de nuestras venitas y arterias, empieza a hacerse un recubrimiento de grasa. Recuerdan que les hablé de las grasas malas. Cuando ustedes consumen en exceso grasas malas, empieza a hacerse ese recubrimiento en arterias y venas. Eso viene siendo el parámetro de índice heterogénico. Si se fijan, él a sus 22 años ya trae el índice heterogénico elevado, también trae los triglicéridos elevados y solamente tiene 22 años. Pero claro, tenemos una edad metabólica de 63. Y obviamente esto no pasó en un mes, no pasó en un año, no pasó en 3 años. Esto viene siendo que él desde la infancia viene consumiendo o viene teniendo ciertos hábitos de alimentación que lo han fomentado para que a sus 22 años llegue con este riesgo, uno, cardiovascular y una dislipidemia. Obviamente por su edad estamos en tiempo de trabajarlo con puros hábitos de alimentación, ejercicio, dieta, cuidar un poquito más su calidad de vida, pero tengo pacientes, no voy a compartir el de él en cuestión de estudios y todo, pero les voy a platicar un poco de él. Él tiene 25 años y a sus 25 años en sus estudios de sangre que le pedí, me llegó con glucosa arriba de 350. Obviamente a él sí lo tuve que derivar directamente a médico porque ya necesitaba de insulina. Y este tipo de diabetes es tipo 2. O sea, la diabetes tipo 2 lleva un tiempo, podemos llamarlo como incubación de 10 años. O sea, que él llevaba desde sus 15 años alimentándose de una manera fatal, para sus 25 años presentar cifras más allá del diagnóstico, porque una cifra de diagnóstico es mayor a 126 y él trae una glucosa de 350. Obviamente traía sobrepeso, obesidad, dislipidemia, traía todo un cuadro, pero son cuestiones que se pueden evitar con el simple hecho de alimentación y ejercicio. Y si nos volvemos a retomar en las snacks o lo que acabamos de evaluar que ustedes les envían a sus hijos, ahí nos podemos dar cuenta de que hay ciertos niños que de verdad se están alimentando muy mal. Muchas gracias. Ahí Inesa, perfecto. Que hay ciertos niños que se están alimentando muy mal. O sea, si nos fijamos en esa diapositiva, o sea, ¿qué le estoy dando de comer a mi niño? ¿No? O sea, un jugo, una bolsa de papas. Obviamente todo esto solamente es azúcar. Azúcar, azúcar que obviamente él va a consumir. Si yo le enseñé a comer así desde sus 7, 8 años, obviamente va a seguir consumiendo y eligiendo ese tipo de alimentos a lo largo de su vida y le puedo derivar una diabetes a su edad de 25 años. Entonces, sí es muy importante que cuidemos la calidad de los alimentos que le estamos dando, aparte de su valor nutricional, de su cuestión de calorías, de todo lo que implica una correcta alimentación, pero que sean conscientes que le pueden evitar una enfermedad a muy corto plazo, porque 22 y 25 años de verdad apenas empiezan a vivir. Entonces, sí es importante que cuidemos la calidad de los alimentos. Y bueno, disculpen por ser tan drástica, pero es lo que yo veo a diario en consulta. Y desgraciadamente cuando no sabemos que si llega a pasar,
que si llega a ocurrir, pues no ponemos como que tanta importancia y es como lo que sea más fácil, lo que sea más rápido, que realmente llene a mi niño y se sienta bien. Pero hay que cuidar mucho, de verdad, la calidad de los alimentos. Y en lo que yo les puedo ayudar, con muchísimo gusto, estoy a la orden. Siguiente diapositiva, por favor. Ya me voy a apurar para terminar. Bueno, y en cuestión de recomendaciones, hay que asegurar, obviamente, el aporte calórico suficiente de acuerdo a la edad y a la actividad física del niño. Ya acordamos que no va a ser igual para Pedro que para Laura, por su edad, por su sexo, por su estatura y por su actividad física. También hay que fomentar el consumo de carbohidratos, pero recuerden que sean integrales y de preferencia frutas también. Nada de jugos, tratar de que nada sea empaquetado. Evitar alimentos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional. Como recuerdan, podrían ser las papas y el jugo. Eso es un claro ejemplo de lo que viene siendo un alimento alto en contenido calórico, pero en cuestión nutricional es nulo. Y claro, que realicen sus 5 comidas balanceadas. Si se fijan, ahí les puse unos ejemplos de loncheras que traen todo: grasa, carbohidrato, proteína. Y sí es importante que empieces a tener un poquito más de creatividad, incluso hasta jugo verde. De verdad, tengo muchas pacientes que a sus niños les dan jugo verde o jugo con betabel o zanahoria o naranja, y a los niños les encanta y no llega a ser tan difícil hacerlo si tienes, ahora sí que ahorras tus tiempos y puedes dejar todo preparado desde el fin de semana. Nada más el mero día avientas a la licuadora con agüita y ya, se lo das al niño, ¿no? Entonces hay diferentes tips y diferentes maneras que pueden ustedes utilizar para fomentar una buena nutrición sin necesidad de que implique también mucho tiempo en ustedes, que claro que lo entiendo, pero sí podemos tener diferentes tips para que puedan lograr eso. Siguiente diapositiva. Y bueno, la creatividad te puede ayudar a la mayor adaptación en la alimentación saludable de tu pequeñín. Si se fijan ahí, pues también es variable el tipo de frutas. En cuestión de grasita, ahí se fijan, están las almendras. En fruta tenemos frutos rojos y uvas. También en cuestión de sándwich, pueden hacer el sándwich de diferente valor biológico. ¿A qué voy con esto? Un día se lo puedes hacer de pollo, un día se lo puedes hacer de jamón, un día se lo puedes hacer, se fijan acá, es de atún. Entonces podemos meter mucha creatividad en sus loncheras sin necesidad de que nos implique mucho tiempo, pero sí cuidando la calidad de nutrientes que le estoy dando. También se fijan, variamos frutas, frutos rojos, manzana. Esto va a hacer también que un niño consuma mayor cantidad de nutrientes. Recuerden que mientras más color, exista en su platillo, en su lonchera, mayor cantidad de vitaminas y minerales les va a aportar. Mientras más macronutrientes yo les dé, o sea, grasa, carbohidrato y proteína, mayor el tiempo de digestión que le va a implicar, y eso lo va a hacer que se mantenga con saciedad durante más tiempo. Siguiente diapositiva. Y bueno, este es otro ejemplo de loncheras que pueden variar desde jícama, zanahoria, pepino, jitomatito cherry, ponerles de limón, tajín. Pueden utilizar diferentes tipos de alimentos para variar un poco más, sin que siempre recaigan a lo mismo. Y claro, cuidando mucho la calidad de proteína, que ya hablamos, no es lo mismo darle un huevito a un nugget, y la variabilidad de frutas y verduras. Pues espero que les haya servido esta pequeña plática. Ahora sí que traté de sacar los puntos un poquito más importantes que les puede ayudar, pero lo que necesiten, con muchísimo gusto les puedo pasar mi teléfono, mis redes sociales. En redes sociales estoy como nutrióloga Ana de Anda, tanto en Instagram como en Facebook, y mi número de teléfono es 3318-396703. Entonces, de verdad, las dudas que tengan o lo que necesiten, con muchísimo gusto los puedo ayudar. También ahorita me estoy enfocando a muchos niños en cuestión de deporte y pues claro, de diabetes. Y los invito a que esto no solo quede como una plática, sino que también ustedes se metan a investigar un poco más lo que vienen siendo los aditivos, lo que viene siendo un plato del bien comer, y que de verdad se den cuenta que ni es más caro, ni te va a implicar tanto tiempo cuando lo sabes hacer con las herramientas correctas y en las proporciones correctas. Entonces les agradezco su tiempo y estoy para servirles. Muchas gracias, Ana. Mira, tenemos una pregunta. Dice así, mi hijo
Bueno, Ujú. come casi siempre los mismos alimentos, ¿no? La misma comida. ¿Eso está mal? O sea, como que no le gusta mucho la comida y entonces nos pregunta la mami si está mal que coma casi siempre los mismos alimentos. Sí, claro que, bueno, está mal porque si recordamos, mientras mayor color, mayor vitaminas y minerales. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Solo le estoy proporcionando cierta cantidad de ciertas vitaminas y ciertos minerales. Y aparte también hay que saber qué tipo de alimento es el que él consume. O sea, qué es lo que prefiere más, más carbohidratos, más azúcares refinadas. Dependiendo qué es lo que él esté eligiendo, normalmente va a elegir como todo ese grupo de alimentos. Ejemplo, si le gustan las harinas refinadas, obviamente te va a preferir bollería, te va a preferir pan blanco, y ahí ya no estaremos dando ningún aporte de manera de nutrientes, aparte de fibra también. Entonces, sí es importante que exista mucha variación en los platillos de sus niños. Si les cuesta trabajo es empezar a hacer diferentes tipos de recetas. Ejemplo, me pasó con un niño que solo le gustaba la pasta. Entonces, en cuestión de pasta, ¿qué es lo que empecé a hacer? Que la mamá le hacía lasaña, pero en vez de pasta poníamos láminas de calabaza y le ponía la carne, la salsa y queso, todo, digamos, le servíamos su lasaña, pero lo que era en vez de pasta ya llevaba algo de calabaza. Entonces hay como que diferentes mañitas que podemos hacer mediante la alimentación para que puedan tener mayor disponibilidad de alimentos, aunque ellos no lo sepan. Porque yo sé que en estas edades son como un poquito más caprichosos de que solo se inclinan a cierto tipo de alimentos, pero ahí es donde entra nuestra creatividad. Gracias, Ana. Otra pregunta. Nos dicen que, bueno, una mamá nos dice que le manda la comida, algo así estoy entendiendo, le manda la comida del día anterior como desayuno, que pues yo creo que es por cuestión de trabajo. Claro. Y bueno, que si también está bien como para desayunar, algo así. Si tiene los tres macronutrientes, no hay ningún problema. O sea, mientras su desayuno esté balanceado, o sea, que tenga carbohidrato, grasa, proteína, obviamente sus frutas y verduras, no hay ningún problema. O sea, puede consumir lo de su comida anterior, obviamente que esté bien hervido y todo para evitar alguna enfermedad, pero no hay absolutamente nada de problema en que repita el alimento siempre y cuando sí esté completo y el resto del día meta diferente calidad de alimentos. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones, te mandan, nos piden tus datos de contacto y también nos preguntan, mi hijo no le gusta mucho las frutas ni las verduras, ¿cómo hago para convencerlo o Ok, convencerla? ahí lo que podríamos utilizar, seguro toma jugos. Entonces, lo que podríamos hacer es empezar a hacer diferentes tipos de jugos, como los jugos verdes que doy en consulta, supongamos, es empezar a hacerle combinaciones. Tengo niños que les pongo de que kiwi con uvas, a algunos les pongo zanahoria, o sea, dependiendo del niño vamos jugando con las frutas y las verduras en cuestión de jugos, porque es como lo tienden a aceptar más rápido. O la bañita que ya les pasé de la lasaña, igual también se puede hacer con espagueti. El espagueti venden unos, pues son como tipo peladores, que te marca el, ya sea zanahoria o calabaza en fideo. Yo esa trampa la hice con mi papá, honestamente, para que disminuyera su consumo de carbohidratos. Y le hacía el espagueti de calabaza. Y pues sabe realmente la salsa, entonces no encuentras como mucha diferencia. Ese tipo de cosas podrías utilizar para ir acostumbrando a su paladar o combinar de que mitad de pasta y mitad de fideos de calabaza y se lo revuelves y le pones de que carne y salsa, o sea, para que él poco a poco empiece a consumir más cantidad de ese tipo de alimentos, pero de verdad ahí entra nuestra creatividad a todo. Y también normalmente cuando van a casas de los amiguitos empiezan a consumir más alimentos. Entonces, también cuando ven que algún amigo lo consume y así, tienden también a tener mayor aceptación por el alimento. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, son muchas felicitaciones y bueno, los datos de contacto que con todo el gusto del mundo se los haremos llegar.
esta transmisión se retransmitirá en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y la alojaremos también en el Servo para todos aquellos papás que deseen ver la presentación y que de pronto por cuestiones de tiempo no han podido ingresar. Ana, pues nada más me resta agradecerte. Es muy, muy interesante pues poderles llevar la comida nutritiva a los chaparros y de verdad, pues mil disculpas por las fallas técnicas. Hoy tuvimos algunas complicaciones con la tecnología que hoy se portó mal, les digo, pero muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos con la intención de tener nuevamente otra sesión para hablar un poquito más acerca de la nutrición inteligente. Muchas gracias, Ana. Claro que sí, gracias a ti, Paola, y estamos en contacto y un saludo a todos los papás. Y de verdad lo que necesiten, aquí estoy para servirlos y apoyarlos. Muchas gracias. Y tengo que decir que gracias a Ana, pues he logrado mucho bienestar físico. Entonces, pues, ¿qué les digo? Es la mejor recomendación. Y bueno, pues agradecemos el tenerlos con nosotros en esta sesión de Escuela para Padres. Este será nuestra penúltima sesión de Escuela para Padres. La siguiente tenemos una sorpresa para ustedes. Esperemos que estén al pendiente en todas las redes sociales para que vean qué sorpresa les tendremos. Ya no les platico más porque tendrán que estar al pendiente. Y bueno, pues un abrazo cariñoso para todos y que tengan un descanso reparador.